Akan Semiconductor, una pequeña empresa de tecnología con sede en Illinois, Estados Unidos, desarrolló un producto que puede revolucionar la fabricación de celulares: el vidrio diamante. Se trata de una microcapa de diamante sintético que cubre la pantalla del smartphone y la hace hasta 6 veces más resistente que una convencional. Adam Khan, el dueño de la compañía e inventor del producto, envió una pequeña muestra para su estudio a un laboratorio en San Diego, que es propiedad de Huawei Technologies Co. Cuando se la regresaron, en agosto de 2018, habían pasado varios meses más de lo previsto y estaba prácticamente destruida. Sospechando que el gigante chino había realizado espionaje ilegal sobre su invento, Khan realizó una denuncia ante el FBI. Rápidamente, comenzó a colaborar con la investigación. El FBI le solicitó que arme una reunión con directivos de Huawei durante la Feria CES de tecnología, que se realizó a principios de enero en Las Vegas, según informó este lunes Bloomberg Business Week. Khan y sus colaboradores habrían llevado micrófonos para registrar los diálogos. Pero, por el momento, no se presentaron cargos. En un comunicado difundido tras la publicación del informe, Khan apuntó contra la empresa china. Huawei destruyó nuestro producto, lo trasladó hacia China sin autorización, le hizo todo tipo de pruebas, y lo devolvió en pedazos. A fines del año pasado, un gran jurado federal en Nueva York acusó a Huawei y a su directora financiera, Meng Wanzhou, de lavado de dinero, fraude bancario, fraude electrónico y conspiración. Huawei también fue señalada por conspiración para obstruir la justicia. Por esa causa, Meng fue arrestada en Canadá y podría ser extraditada a Estados Unidos. En una demanda paralela, el estado de Washington apuntó contra la compañía y contra Skycom, su filial estadounidense, por robar secretos comerciales de la empresa de telecomunicaciones T-Mobile. Huawei, también en la mira de los países nórdicos, Dinamarca decidió expulsar a 2 empleados del gigante chino de telecomunicaciones que halló en situación irregular, anunció este lunes la policía de Copenhague. La semana pasada oficiales efectuaron un control de rutina de permisos de trabajo y residencia en los locales de Huawei. En 2 casos, las autoridades constataron que los documentos no estaban en regla, dijo a AFP una fuente policial. Estas personas, cuya identidad no fue revelada, deben abandonar el país, agregó la fuente. Se sospecha que Huawei plantea un problema de seguridad nacional para varios países que le han encargado de crear una red de Internet de alta velocidad 5G. Algunos temen que el material de Huawei permita al gobierno chino espiar las comunicaciones de los países que usen esta red. La policía de Copenhague afirmó, no obstante, que estas 2 expulsiones de empleados del grupo chino no tienen nada que ver con dichas alegaciones.
Pero, casi al mismo tiempo, los servicios de inteligencia noruegos alertaron contra Huawei, cuyos vínculos con el régimen de Beijing generan inquietudes en el ámbito de la seguridad. Hay que estar atentos a Huawei, por el hecho de que la distancia es corta entre este actor comercial y el régimen chino, declaró la jefa de inteligencia interior, PST, Benedicte Hornland, al presentar un informe de evaluación de riesgos para 2019. Un actor como Huawei será vulnerable a las influencias de su país de origen, mientras China tenga una ley que obliga a las personas, entidades y empresas privadas a cooperar con China, agregó. En Noruega, los principales operadores de telecomunicaciones Telenor y Telia, ya equipados por Huawei para sus redes 4G, preparan el despliegue de la 5G. Con información de AFP más sobre este tema. Nuevas pruebas complican la situación de la directora financiera de Huawei detenida en Canadá. China denunció manipulaciones políticas de Estados Unidos en el caso Huawei. La justicia de Estados Unidos acusó a la empresa china Huawei de robar secretos comerciales y lavado de dinero.